sobre vuestros pies, hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Allí en el libro de San Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 4. Amén. Vamos a leer la dirección del la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leerlo de una forma alternada, ¿vale? Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablase con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a estar orando para que Dios sea hablando a nuestras vidas y tomando el control de mis labios, de mí.
Soberano Dios, que estás en trono de gloria, una vez más estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu bondad, Señor amado. En esta hora, Señor, colocamos tu palabra delante de ti, Señor. Coloco mi vida delante de ti, bendito Rey, para que tú seas usando mis labios, Señor, para que tú seas, Señor amado, tomando el control, Señor, y que seas tú que hables, Señor, que no sea sabiduría humana, Señor, sino que sea tu santa palabra la que penetras a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, bendito Rey. En tus manos está mi vida, Señor. Toma el control de mis nervios, Señor. Toma el control de mi ser, Señor amado. Ven a glorificarte a través de tu palabra, Señor amado. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Si me equivoco en algo, me corrigen, por favor. Bueno, todos conocemos la historia de la mujer samaritana, ¿amén? Creo que para nadie es desconocida, creo que es una historia bastante hermosa. A mí, la verdad, me gusta mucho de ver de que Dios no hace acepción de personas, ¿amén? Entonces, vamos a ver primero como quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos dice que eran una mezcla de judíos y pueblos extranjeros que ellos, o sea, se mezclaron, entonces digamos que se volvieron como impíos para el pueblo judío, o sea, eran como gente que los contaminaba. Y vemos que desde esa época, pues desde mucho antes, eso lo encontramos en el libro de Nehemías, en Esdras, todo eso vemos ahí parte desde donde comienza más o menos la historia. Em, y dice la palabra del Señor que ellos no se llevaban entre sí, amén. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. O sea, él sabía que debía pasar por allí porque él conoce la necesidad de cada vida, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Vamos a leer desde el 4, 5 y 6, dice la palabra del Señor. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo como a la hora sexta. Vemos que el Señor Jesucristo llegó aquí al pozo de Jacob. Digamos que en este caso le podemos dar un significado al pozo, y es que es el lugar donde estaba el agua viva. Amén. O sea, para los samaritanos era como el lugar donde saciaban su sed física, pero en este momento vamos a decir que era como ese, sí, como lo que refleja allí el agua viva que necesitaban las personas. Amén. Vemos que allí dice que era como la hora sexta. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que era como la hora sexta cuando él llegó allí cansado, amén. Entonces, y vemos allí que aparece, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vemos que aquí esta mujer, quizás la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 24, 11, dice que las mujeres salían en las horas de la tarde a buscar el agua, o sea, ya al anochecer, por lo que pues allá los calores son muy fuertes y eso. Pero resulta que esta mujer, la palabra del Señor dice que era como la hora sexta, o sea, como al mediodía. ¿A quién se le ocurre salir a buscar agua al mediodía, al rayo del sol? Pero vemos que ella lo hacía, ¿no? Ella lo hacía, quizás no era la primera vez, pero esta era el día en que ella podía darle un giro a su historia. Entonces vemos que ella vino allí, quizás ella no venía en otro horario porque pues todos sabemos que primero la Biblia dice que ella había tenido 5 maridos, o sea, entonces me imagino que pues no era una mujer con la que todos quisieran pasar, no era una mujer como muchas que pueden salir con sus amigas, que juntas se pueden ir a hacer, digamos, compras, a salir, porque digamos como seres humanos no vamos a salir con alguien que le quita el marido a otra, o sea, porque pues siempre tenemos como esos prejuicios y no miramos muchas veces con misericordia como Dios lo hace con nosotros, amén.
Entonces vemos que ella de pronto no era como la típica mujer que diga, a mí no me importa lo que digan, yo hago lo que quiera, es mi vida, nadie me puede decir, como hoy en día es muy común escuchar. Vemos que de pronto ella sí sentía como cierta vergüenza o se sentía como menospreciada. Por eso, o sea, porque pues un error siempre lleva a otro error. Creo que todos sabemos que cuando cometemos un error y no nos arrepentimos, eso nos lleva a cometer error tras error. Entonces vemos que ella salió así y muchas veces, digamos, nosotros como seres humanos, o sea, nosotros como pueblo de Dios, muchas veces vemos que en este caso los judíos representan el pueblo de Dios y muchas veces nosotros como hijos de Dios, que hemos creído en Dios por su gracia y por su misericordia, no somos compasivos, sino que somos muy ligeros a juzgar todo el tiempo. Entonces, gloria a Dios. Quizás esa era la situación de esta mujer. Entonces, nosotros muchas veces, y no digo que sea malo, ¿no? Y creo que es algo bueno, que nosotros muchas veces decimos como que con tal persona no me junto, pero vamos más allá de eso. O sea, una cosa es no andar con esa persona constantemente y otra cosa es no orar por esa persona, no aconsejarla hasta cierto punto, porque pues tampoco dice la Biblia que no hay que echar perlas a los cerdos. Pero cuando muchas veces las mujeres, o no solo las mujeres, sino el ser humano cuando está tan perdido, siempre espera como que nosotros vayamos a ellos y los saquemos con cuerdas de amor, como dice la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es hundirlos más, porque se supone que nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, entonces, pero no lo hacemos así, sino que queremos, como dice la palabra del Señor, que ¿de qué sirve una luz si la tapamos? Entonces, nosotros como pueblo de Dios debemos ser compasivos y quizás esta mujer, ella siempre pensó que no tenía como, ¿cómo lo digo? Como que no era digna que otra persona le hablara, como que todo el mundo, o sea, ella de pronto sentía como muchas veces, muchos de nosotros llegamos a pensar de que no somos dignos de que alguien nos hable o alguien hable con nosotros y eso. Pero entonces ella llegó a pensar así, pero dice la palabra del Señor allí en el capítulo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vemos que el Señor Jesucristo es quien inicia la conversación, no es ella la que viene y lo busca, sino que es Él el que inicia la conversación. Entonces, ahí también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era un ser humano como nosotros, fue hecho hombre como nosotros, amén. Vemos que siendo el Hijo de Dios tenía necesidades básicas, también se cansaba como nosotros. Allí vemos esto reflejado porque dice que él estaba cansado y se sentó allí en ese lugar, ¿no? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que él fue, allí en Hebreos 4:15 dice que él era como nosotros, pero fue tentado en todo, pero sin pecado, amén. Entonces, dice la Biblia, sabemos que él fue concebido sin pecado, él fue concebido sin pecado, fue concebido directamente por el Espíritu Santo, amén. Entonces, cuando él le dice dame de beber, vemos que la mujer se asombra, precisamente por eso, porque vuelvo y digo, como ella no creía que podía recibir atención de nadie por el hecho de que el tipo de mujer que ella misma sabía que era. Porque para nadie es un secreto porque que nosotros sabemos cuando estamos mal delante de Dios, que nosotros sabemos cuando le hemos fallado a Dios, amén. Bueno, entonces ella le dice, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, creo que ya sabemos por qué no se la llevaban. Ellos tenían diferente lugar donde ellos creían que se adoraba Dios. Entonces era como una pelea entre ellos. Y vemos siempre, incluso ahorita me viene a mi memoria, cuando el apóstol Pedro, cuando estaba en compañía
de solo los gentiles, él actuaba normal, pero cuando habían los dos grupos, él se sentaba con su grupito. Entonces vemos que ahí siempre había, aún en nombres de Dios, ese tipo de cosas. Amén. En el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Vemos que aquí el Señor Jesucristo está mostrando su corazón, está mostrando, le está ofreciendo algo lo que él tiene para darnos. Amén. Pero ¿qué pasa con la mujer? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces vemos aquí que la mujer, cuando el Señor le responde eso, ella no, como que no le dio mucha importancia a lo que el Señor le dijo, sino que ella lo tomó por el lado literal. O sea, estaba tan cegada o tan ensimismada en sus problemas, en sus cosas, que no le dio como la importancia de vida que a lo que el Señor le estaba diciendo. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces nosotros somos así? Venimos a la iglesia, escuchamos palabra de Dios y salimos a la esquina y ya no nos acordamos de nada. O se nos presenta un problema y se nos olvida todo lo que aprendimos en la casa de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a activar nuestros oídos espirituales, activar nuestros ojos espirituales, a ser conscientes, hacer que nuestro espíritu y nuestra alma sean conscientes siempre de que en todo lo que hacemos, en que todo lo que día a día, Él algo nos quiere enseñar. Muchas veces nosotros no entendemos, pero Él algo nos quiere enseñar. Por lo menos vuelvo y digo, ahorita que iba saliendo de mi casa, traté de estresarme porque preciso hoy salí y me tocó devolverme, la niña se me enfermó. Entonces yo traté de estresarme y algo como que me dijo, a ver, cálmate, o sea, yo me calmé, le oré a Dios, le dije, toma el control de mi vida, Señor, porque pues obviamente no me voy a ir enojada y de todo, pero cada día Dios nos enseña aún así a ser pacientes. Amén. Entonces, aún en las cosas malas, Dios nos está enseñando cosas, algo nos está enseñando. Amén. Si aprendemos a activar nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Amén. Muchas veces, como ella, digamos, ella diría, o sea, no, o sea, ella no lo estaba escuchando como debería escucharlo, sino que lo estaba escuchando de cualquier manera, como que todavía no había sido consciente de con quién estaba hablando. Entonces, y tal vez ella de pronto decía, ¿cómo me va a pedir este hombre siendo judío, como dice la palabra del Señor, que yo le dé de beber si ellos ni siquiera nos quieren dirigir la palabra, si ni siquiera nos hablan? O sea, y el problema que siempre había entre ellos. Amén. Pero que la palabra del Señor dice que Él, o sea, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios compasivo. Y si nos damos cuenta en la palabra del Señor, yo estuve buscando donde hablaba de los samaritanos y como en 3 partes encontré que una es cuando Jesús sana a los 10 leprosos y que el samaritano es el único que viene a agradecer. También allí en la palabra, en la parábola del buen samaritano. Entonces vemos que Dios desde el principio de su ministerio, Él nunca hizo acepción de personas, Él siempre incluyó a todos, porque él nunca perdió de vista el propósito con el que Él había venido. Amén. Entonces la mujer le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso, ahí ella dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí vemos que ella ya empezó a entender el significado de lo que, de lo que ellos estaban, de lo que ella estaba viendo en ese momento. O sea, ella comenzó a darse cuenta que el Señor Jesucristo no le estaba hablando de cualquier agua, o sea, pero también volvemos a ver que ella dice, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar. Vemos que ella como que tiene luces por momenticos, pero vuelve y baja. Entonces dice, para que yo no tenga que volver a sacarla acá. ¿Cuántas veces nosotros solamente buscamos la palabra de Dios a nuestro propio acomodo y a nuestro propio beneficio? Entonces ella diría, no, pues
si él me va a dar agua que yo no tenga que venir, pues genial, pero realmente en ese momento a ella no le interesaba nada más. Entonces vemos que muchas veces nosotros nos enfocamos en ese, pero Dios conoce cada uno de nuestros corazones, Él conoce la intención de nuestras vidas, amén. Entonces, ella le dice que le dé esa agua, pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Ve, llama a tu marido y ven acá. Me llamó mucho la atención que el Señor Jesucristo, Él ya sabía, porque Él lo sabe todo, y él le dice, ve y llama a tu marido. Entonces ella le dice que no tenía marido, amén. Vemos que el Señor Jesucristo aquí la confronta de una manera muy sutil. Él viene y con amor le dice como, le da como en el punto de quiebre de ella. Todos sabemos que obviamente muchos dicen como que ella, en algunas enseñanzas yo escuchaba que decía que en esa expresión, ella lo que quería decir era como que aquí hay otro para mi fila. O sea, yo he escuchado mucho eso. Pero yo pienso que lo que pasa es que ella le daba vergüenza, que como ya había toda su vida había vivido con con que la juzgaran por eso y eso, entonces yo pienso que ella no quería como que nadie más se enterara de eso, ¿amén? Entonces, el Señor Jesucristo la confronta directamente y con su falla más notable, amén. Entonces él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo ha dicho con verdad. Entonces vemos que el Señor Jesucristo no la confronta, como ella no entendió prácticamente la primera vez, él la confronta de una manera más que ella entienda, porque cuando Dios se dispone a hacer algo con alguien, Él lo hace. No importa los obstáculos que vengan, las dificultades que nosotros hay veces decimos como que no, eso no es para mí, eso ya se pasó, pero vemos que Él aquí la confronta vuelvo y digo, con su pecado más notable, amén. Y vemos que ella le dice, ahí sí ella dijo como que, o sea, nadie le ha dicho lo que yo soy, o sea, ¿cómo lo sabe? Entonces le dice, la mujer, en el versículo 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vemos que aquí ya la mujer cambió la perspectiva, ¿no? Ella ya se dio cuenta de que ella no estaba hablando con cualquiera, ella vio que estaba hablando con el mismo Hijo de Dios. O sea, en ese momento ella no lo sabía, pero ella dijo, debe ser un profeta porque me dice todo lo que soy sin necesidad de que yo se lo haya dicho. Amén. Entonces vemos que ella ya comenzó a cambiar su perspectiva de lo que estaba pasando. Amén. Vemos que ella en ese momento ya no fue indiferente, sino que ya comenzó a interrogar más al Señor. Y ahí le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vemos que el Señor le dice que ellos adoraban a alguien que ellos no conocían. Los samaritanos solamente creían en los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros, mas no creían en los otros profetas y en aquellas cosas. Entonces a eso se refiere ahí la palabra del Señor cuando dice que ellos adoran algo que no saben. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué pasó ahí? El Señor Jesucristo le dijo, yo soy el que habla contigo. Vemos que el Señor Jesucristo en este caso fue muy directo. Vemos en otras partes de la Biblia donde
Él nunca, a nadie le decía que él era el Hijo de Dios, pero con ella lo hizo. O sea, es tan grande la misericordia de Dios con una persona que él no le importa su origen o lo que ella haya sido, lo que haya cometido. Y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vemos que esta historia me impacta mucho por eso, porque aun cuando él estaba con sus discípulos y eso, hay una parte en la Biblia donde dice que él dice que no se lo digan a nadie. Entonces, vemos que aquí él lo dice abiertamente a una mujer extranjera. Entonces, no debemos dudar de las cosas que Dios puede hacer con el que sea. Cuando Dios se propone algo con una persona, Él lo va a hacer. Él es fiel con su palabra. Él no puede negarse a Él mismo. Amén. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Entonces dice, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado en Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dice que en eso llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas. Amén. Bueno, aquí vemos que en el versículo 28 dice la palabra del Señor que la mujer dejó su cántaro y se fue. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que ella dejó su cántaro. En esta hora yo quiero reflejar su cántaro como aquello que ella cargaba por tantos años, como las cargas que ella tenía, todo su sufrimiento, todas las cosas que a ella la marcaron de su pasado. Muchas veces nosotros cargamos con cosas de nuestro pasado que Dios nos perdona y nosotros volvemos a traer a memoria esas cosas pensando de que Dios no ha sido, o sea, hacemos vano el sacrificio de Cristo por nosotros, porque a mí muchas veces me ha pasado y es fuerte cuando yo leo la palabra y me doy cuenta de que Dios dice que hay una parte en la palabra del Señor que dice que Él no se acuerda de nuestros pecados, amén. Dice que Él los echa al fondo del mar. Se me perdió el versículo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros debemos que aprender a que no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, si nosotros vinimos a Cristo y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Él ya nos perdonó. Y cada día le fallamos a Dios de una u otra manera. Quizás muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero sí, cada día sus misericordias son nuevas para nosotros. Amén. Entonces, tenemos que aprender a despojarnos de aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas que nos afectan nuestra vida espiritual, porque el enemigo aprovecha eso, aprovecha que nosotros muchas veces nos culpamos. Obviamente, cuando nosotros le fallamos a Dios en nuestro pasado, eso trajo algunas consecuencias que marcan nuestra vida, marcan nuestro futuro siempre. Pero Dios, el Señor Jesucristo, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y se llevó todas esas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos, amén. Hacer válido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a solamente a ser agradecidos. Dice la palabra del Señor que Él se agrada de nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, amén. Entonces, gloria al Señor. Entonces vemos aquí que ella dejó su cántaro, ella se despojó de eso, ya dijo, este es mi momento, esta es mi hora, no puedo desaprovechar la oportunidad que Dios me está dando, o sea, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Muchas veces eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que Dios quiere usarnos, Dios quiere ministrarnos, Dios nos habla de muchas maneras y nosotros muchas veces lo dejamos pasar como si no fuera tan importante, pero realmente el tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Si nosotros de verdad tenemos un encuentro con Dios,
nuestra vida nunca más va a ser igual, nuestra vida va a ser diferente, porque aunque vengan las pruebas, aunque vengan muchas cosas que nos afecten, si nosotros no nos soltamos de la mano de Dios, Él siempre nos va a ayudar, amén. Entonces, vemos aquí que ella no, o sea, es muy curioso porque ella sale a una hora que no quiere que nadie la vea, pero ella ¿qué hace? Se despoja de su carga y se va corriendo a su ciudad a decir lo que el Señor le ha dicho. Dice, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogasen que comiese. Bueno, entonces dice la palabra del Señor que más adelante dice, en el verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Vemos que el Señor Jesucristo nunca nos confronta para juzgarnos ni para señalarnos, sino que esa fue la forma que él encontró para que ella entendiera el propósito de Dios con su vida. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que muchos creían en el Señor Jesucristo por la palabra de la mujer y vinieron a él. Pero también vemos que dice que ya cuando vinieron, ya no creían solo por la palabra de la mujer, sino por lo que él les hablaba. Amén. Y allí la palabra del Señor es muy curiosa, que dice que el Señor vino y se quedó 2 días allí con ellos. Amén. Me llama mucho la atención y es porque los samaritanos eran como el pueblo, digamos como una enfermedad, una lepra, digámoslo así, para el pueblo judío. Pero vemos que el Señor Jesucristo fue y se quedó allí en ese lugar por 2 días. Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia, porque su misericordia no es como la de nosotros, que la utilizamos a nuestra conveniencia. El amor de Él no es como nosotros, que amamos cuando nos conviene y cuando no, simplemente decimos, no, ya no amo. Entonces, vemos allí la palabra del Señor, que Dios, vuelvo y digo, que Dios hace con cada persona como Él quiere. Vemos que esta mujer, después de ser la rechazada de la sociedad, después de ser la mujer con la que nadie quería estar, ella no le importó. Después de que ella tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, ella lo que hizo fue ir a anunciar el evangelio a Samaria. Amén. Y eso no lo vemos solamente con ella, también lo vemos allí con el endemoniado Garadeno. Vemos que él, después de ser libre, él se quería ir con el Señor, pero él le dijo que no. Y vemos que él fue en Decápolis, dice la Biblia, que él comenzó a enseñar. O sea, un hombre que todos sabemos cómo era su vida antes de encontrarse con el Señor. Amén. Y vemos así muchas historias en la Biblia, muchos ejemplos que cuando Dios hace algo, lo hace completo. Amén. Vemos allí en la mujer, todos conocemos la historia de María Magdalena, dice la Biblia que de ella había echado 7 demonios. Amén. Y vemos también, ella es otra mujer que a mí me gusta mucho, ver su corazón. Dios conocía tanto su corazón que vemos que cuando él resucitó, fue la primera mujer con la que él tuvo. O sea, dice la Biblia que él no había subido al Padre y ya se presentó con ella. ¿Por qué? Porque él conoce nuestros corazones. No importa como ella hubiera vivido ni nada. Después de que ella fue libre, Dios, el Señor Jesucristo se presentó a ella. Vemos que ella lloraba, aun cuando todos los discípulos estaban esparcidos, estaban en otros lugares. Ella fue muy de mañana allí a buscarlo. Amén. Porque ella lo amaba con todo su corazón. Ella había dejado todo por servirle. Ella había entregado su corazón. Y vemos que Dios conoce nuestros corazones cuando nosotros somos honestos, cuando nosotros somos humildes, cuando reconocemos nuestros errores, cuando somos conscientes de que Él es el que nos ayuda y que sin Él no somos nada, pero lo hacemos de corazón. Dios nos ayuda. Dios viene y nos da experiencias con Él. Él renueva cada día nuestras fuerzas, porque no es fácil para ninguno de nosotros. Creo que no es fácil, debido a todo lo que día a día se presenta en nuestras vidas. Pero si tenemos un corazón contrito y humillado delante de Dios, dice la palabra del Señor que Él no lo despreciará. Amén. Entonces debemos de ser conscientes de eso, de que
No importa nada de nuestro pasado, no importa aún con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Si Dios tiene un propósito con ellos y si Dios nos ha hecho una promesa, debemos creerle a Dios, porque no importa lo perdidos que puedan estar, no importa lo que ellos estén pasando en estos momentos, Dios puede rescatarlos de lo más profundo, porque Él cumple sus promesas, amén. Entonces, seámosle fiel a Dios, seamos conscientes de su salvación. Su salvación no es, Él no vino a morir por unos pecados y por otros no, Él vino a limpiarnos totalmente, amén. Entonces, tratemos de vivir limpiamente, tratemos de vivir de una manera que a Dios le agrade, tratemos de ser en luz en medio de la oscuridad como debemos serlo. No es que debemos tratar, es que debemos serlo, amén. Porque si la luz del Señor Jesucristo brilló para nosotros, si Él dio su vida por nosotros, aquel vecino, aquel hermano, aquella persona que muchas veces nosotros juzgamos y señalamos, nosotros no sabemos el plan tan grande que Dios puede tener para cada persona. Porque dice la palabra del Señor que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, muchas veces aquellas personas que nosotros más menospreciamos y que decimos, uy, Dios mío, ¿por qué no se van para el infierno? No se mueren y se van para el infierno, porque yo he escuchado a muchos que dicen eso, cuando todos sabemos que todos son, si no fuera por la gracia de Dios, todos mereceríamos ir al infierno. Entonces, pero aprendamos a ser compasivos, aprendamos a amar, aprendamos a reflejar el amor de Dios en cada vida y en cada corazón. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, hermanos, dándole gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, que estás en trono de gloria, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Porque tú, Señor amado, día a día nos muestras tu amor, porque día a día nos muestras tu misericordia, Señor. Porque en medio de las adversidades, Señor amado, de cada uno de nosotros, Señor, y que vemos que muchas cosas son imposibles, Señor, hemos podido comprender, Señor amado, que para ti nada es imposible, Señor amado.